Saludos, Dios les bendiga en este día. Hoy estamos con Ezequiel capítulo 14. En este capítulo vamos a entender cómo cada persona o cada creyente es responsable ante Dios de sus propios actos. Recordemos que el libro de los Romanos, en el capítulo 14, en el versículo 12, dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Esto nos enseña en Romanos 14, versículo 12, lo mismo que nos enseña Ezequiel acá en su capítulo 14. En este capítulo 14 de Ezequiel, los ancianos fueron a sentarse delante del profeta Ezequiel para consultarle seguramente acerca del destino de sus vidas, porque ya tenían miedo de las cosas que Ezequiel les venía anunciando. Pero, como podemos ver, la respuesta de Dios no se hizo tardar, y la respuesta de Dios fue que los ancianos que estaban sentados delante del profeta Ezequiel habían puesto sus ídolos en su corazón. Acá te estoy marcando los versículos de este capítulo 14, son 23 en total. Yo te pido que tú lo leas detenidamente y vas a ver cómo estos ancianos, aunque estaban sentados delante del profeta, no querían escuchar al profeta de Dios, sino que ellos escuchaban a quienes ellos querían. Y uno de los pecados más grandes que cometían los ancianos era la avaricia que tenían. Recuerden ustedes cómo los ancianos, aprovechando los dos saqueos de la ciudad que hizo Nabucodonosor anteriormente, ellos decían de que se iban a quedar con la ciudad, o que se iban a quedar con las casas y los campos de aquellas personas que habían sido llevados cautivos a Babilonia. Pretendían quedarse con las riquezas de aquellos que habían sido llevados cautivos. Se puede decir hoy como aquellas personas que aprovechan a hacer leña del árbol caído. Hay muchos creyentes que están siempre dentro de las iglesias especulando a que algún hermano caiga en pecado, o que algún hermano sea disciplinado o echado fuera de la congregación para quedarse con su puesto. La iglesia no es un lugar de competencia, la iglesia es un lugar de servicio. Dios ha puesto en la iglesia a las personas para que nos sirvamos unos a otros. Cada creyente debe ser útil en lo que Dios lo ha capacitado para servir a los demás, así como Jesucristo no vino a ser servido, sino que vino a servir. Los ídolos que había en los corazones de los ancianos principalmente era el ídolo de la avaricia. La avaricia que hacía que ellos se quisiesen quedar con las grandes riquezas que todavía quedaban allí en Jerusalén en la época del rey Ezequías. Hasta Ezequías se quería quedar con las propiedades y los campos de aquellos que habían sido llevados prisioneros. Y acá podemos ver que los ídolos de los corazones son cosas repugnantes delante de Dios. ¿Y qué es un ídolo? Seguramente habrás escuchado esto de muchos pastores cuando explican que los ídolos de los corazones son aquellas cosas que ocupan el lugar que Dios debería ocupar dentro de nuestro corazón. Pensando un poco en esto, meditando un poco en esto, pude entender, pude reflexionar, meditar y comprender que un ídolo de un corazón puede ser tal vez una persona muy querida de nuestras vidas. Por ejemplo, podría ser tu esposo, tu esposa, podría ser uno de tus hijos, algún amigo, siempre remitiéndonos primeramente, en este caso, a las personas que nos rodean. Porque cuando nosotros ponemos un amor desmedido, un amor que no tiene límites hacia nuestro esposo, muchas veces compartimos a Dios con nuestro esposo, pero Dios quiere ocupar el primer lugar en nuestro corazón. Él quiere ser el único Dios de nuestro corazón, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con los ídolos. Entonces no podés tener de ídolo a tu esposo, o no puedes tener de ídolo a tu esposa,
y ser ella la que gobierne o mande tu vida en lugar de Dios. Otros padres tienen de ídolo a sus hijos y siempre están cumpliéndole los caprichos que los hijos tienen. Y los hijos ocupan el lugar de Dios porque al final terminan haciendo los caprichos de los hijos en lugar de obedecer la palabra del Señor. Y saliendo un poco de los ídolos de las personas que tenemos en el corazón, también podemos decir que así como los ancianos de Judá tenían la avaricia en su corazón, hay muchos creyentes que también tienen la avaricia como ídolo de su corazón. El dinero maneja sus vidas, el dinero maneja sus pensamientos, el dinero maneja sus acciones, y no es Dios el que maneja su vida, no es la palabra de Dios el que rige sus pensamientos, no es la meditación, ni la oración, ni la entrega del corazón la que maneja la vida de estas personas, sino los bienes materiales. Muchísimos creyentes son avaros y materialistas, así como también eran los ancianos allí en la época del profeta Ezequiel. Ancianos que se sentaban delante de él queriendo consultarle al Señor. Pero el Señor dice, ¿acaso de alguna manera he de ser consultado por estos ancianos? Ellos le consultaban cuando les convenía, cuando tenían miedo, pero cuando las cosas andaban bien, ninguno les quería consultar al Señor. Y Ezequiel les reclama y les dice, Dios les va a responder según la multitud de los ídolos que hay en sus corazones. Y acá nos da un ejemplo, Ezequiel capítulo 14, que cada persona es responsable de sus propios pecados. Como comencé diciendo al principio, cada uno debe dar cuenta a Dios de sus pecados. Recordemos que Romanos 14 dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, por la razón sencilla de que nosotros las personas somos pecadores y necesitamos la guía del Espíritu Santo. Así que esa es la razón por la cual tenemos que medir nuestros actos, medir nuestras acciones y no permitir que los ídolos ocupen el lugar que Dios tiene que ocupar en nuestro corazón y que estos ídolos nos terminen alejando del Señor a tal punto que terminemos nosotros ante el tribunal de Cristo siendo juzgados por Dios como aquellas personas que han de ser condenadas para siempre. Dios no nos ha puesto para condenación y no nos ha puesto para castigo. Dios nos ha puesto para salvación. Y vos tenés que alcanzar la salvación eterna. Y para alcanzar la salvación eterna es necesario que revises tu corazón para ver si adentro de tu corazón no hay ídolos que te impidan obedecer a Dios. Si tal vez el ídolo que hay en tu corazón es tu hijo, tu hija, a lo mejor las riquezas, tu esposo, tu esposa, a lo mejor un coche último modelo, una casa con todos los lujos. ¿Cuál es el ídolo que está ocupando el lugar de Dios en tu corazón? Ese ídolo que no te permite a vos tener paz, tener tranquilidad. Ese ídolo que te perturba, ese ídolo que te intranquiliza, ese ídolo que no te deja pensar con paz y tranquilidad, sino que no te deja dormir y siempre estás tenso. ¿Cuál es ese ídolo que te hace no oír la voz del Espíritu Santo y que no te da tiempo ni siquiera para orar o para leer la palabra de Dios y meditar en ella? ¿Cuál es el ídolo que no te hace ser justo con los demás? ¿Cuál es el ídolo que no te permite amar a aquellos que sufren? ¿Cuál es el ídolo que vos tenés en tu corazón que no te permite que vos puedas avanzar en tu vida teniendo un corazón humilde y sencillo como Dios quiere que tengas? ¿Cuál es el ídolo que está impidiendo que en tu corazón Dios sea el único rey? ¿Cuál es? Eso tenemos que ver, examinar nuestro corazón, tratar de entender, escudriñar lo profundo de nuestro ser y pedirle que Dios nos muestre las cosas que muchas veces no nos permiten a nosotros poder entregarnos al Señor de corazón. Lo mismo pasaba con los
ancianos en la época de Ezequiel tenían tantos ídolos en el corazón que al final querían también compartir su corazón con Dios. Imagínate a Dios sentado en el corazón junto a los demás dioses, a los demás ídolos. Eso seguramente hubiera sido imposible y también hoy es imposible. Dios no comparte su gloria con los ídolos. Dios no comparte su gloria con los otros dioses. El Dios de la riqueza no tiene nada que ver con el Señor, ni el Señor nada que ver con el Dios de la riqueza, o con el Dios del materialismo, o con el Dios de las cosas del vicio. Dios quiere ser Señor absoluto de tu corazón, Señor absoluto de tus pensamientos, Señor absoluto de tu alma, Señor absoluto de tu cuerpo. Dios tiene la intención de que su Espíritu Santo sea el Señor absoluto de tu vida. Y estas cosas vos las tenés que procurar ardientemente en tu corazón. Ayuná, busca a Dios, lee la palabra, consagrate, no te detengas nunca, seguí adelante. Para que no nos pase, como dice Romanos 14, que tengamos que comparecer avergonzados ante la presencia del Señor el día de mañana cuando Él venga a buscarnos, sino que le podamos ver a Él cara a cara sin vergüenzas, no ocultándonos como se ocultó Adán y se ocultó Eva en el jardín del Edén cuando allí les apareció el Señor, sino que podamos ver a Dios cara a cara, sin vergüenzas en nuestro corazón, sin nada que esconder, sin nada que ocultar, un corazón humilde y sencillo, un corazón transparente. Esto es todo, hermano, que Dios te bendiga. Saludo a los suscriptores que cada día están añadiéndose, gracias a los hermanos que escuchan desde los países de Centroamérica, gracias a aquellos hermanos que están en México, aquellos hermanos que están también en el sur de Estados Unidos. Gracias a ustedes, hermanos queridos, por sintonizar este canal, porque Dios debe ser exaltado, Dios debe ser puesto en alto, y como digo siempre, que Cristo crezca y que nosotros menguemos. Que Dios te bendiga, hermano, y nos veremos en Ezequiel capítulo 15.